conversamos de inmediato con Paulina Recalde, directora de la encuestadora Perfiles de Opinión, sobre el panorama electoral. La pregunta del día es, ¿por quién votar? ¿Cómo decidir? ¿Cómo tomar esa decisión tan importante para todos los ecuatorianos? ¿Bajo qué conceptos? ¿Bajo qué argumentos? Con tanta necesidad que tiene el país ahora, ¿cómo decidir y cómo elegir? Paulina, buenas tardes. Hernán Higuera le saluda desde FM Mundo, la cabina central. ¿Cómo está la situación a pocos días de haber iniciado la campaña? Vemos a los candidatos recorriendo el país, recorriendo la ciudad, pero una ciudadanía totalmente apática. Buenas tardes, ¿cómo le va? Hola Hernán, buenas tardes con todas y con todos, gracias por el contacto. Efectivamente, estas elecciones llegan en un momento de profundo pesimismo, ciudadanía afectada en términos de expectativas, con preocupación sobre todo en torno a los temas económicos, también por el tema de crisis sanitaria, y es un proceso inédito si consideramos además el grado de incertidumbre sostenida que ha habido respecto a cómo se configura la papeleta. Creo que solamente ahora vamos a poder tener ya a esta papeleta impresa, y esto ayuda, presiona para que tengamos a este momento solamente el 50% de decisión de voto. El 53% a nivel nacional nos dice haber decidido. Esto significa que este 47% restante abre un margen todavía de incertidumbre cuando estamos exactamente a un mes y un día de que tengamos las elecciones en Ecuador. En 3 días ha variado ese voto de indecisión, porque se hablaba del 70% de indecisos, usted me dice el 47%. ¿Ha variado tan rápido en tan poco tiempo? No sé a qué cifra se refiere, Hernán. La encuesta que estoy mencionando, nosotros es una encuesta que trabajamos la semana pasada a nivel nacional, y son las cifras que tenemos, las cifras actualizadas de decisión de voto. No sé. Bueno, varias encuestadoras decían que hasta antes de iniciar la campaña, entre el 65 y el 70% de ecuatorianos estaban indecisos. Veo que en el caso de ustedes, esa cifra precisa es la que disminuye. Sí, la cifra que seguramente usted está haciendo alusión a la cifra de la encuesta aplicada por Perfiles de Opinión el 14 de noviembre, que era una encuesta a nivel de Quito, Guayaquil y Cuenca. La encuesta a la que estoy haciendo alusión ahora es una encuesta aplicada a nivel nacional que fue corrida hasta el día 26 de diciembre. Esto podría explicar no solamente el tema del área geográfica, sino también el periodo de tiempo transcurrido entre el 18 de noviembre y el 26 de diciembre, que son los datos que en este momento estoy mencionando como decisión de voto, este 53% que dice haber decidido ya. Otra de las preguntas que se hacen es, bueno, ¿y cómo va el tema? ¿Cómo van en las encuestas? ¿Quién lidera? Eso también pesa al momento de recibir una respuesta, pesa el tema de reflexionar sobre por quién votar, ¿no? Sí, son elementos que están en este momento igual configurando el escenario de decisión, pero yo creo que los dos que son fundamentales ahora mismo son estos que he mencionado al inicio de la entrevista. El primero, esta incertidumbre, una incertidumbre que Ecuador no había vivido nunca antes respecto a quiénes son los candidatos finales, y el hecho de que la preocupación esté sobre todo en torno a la incertidumbre de vida. Los temas económicos, los temas de desempleo, los temas de crisis sanitaria, e incluso el que hayamos tenido hasta ayer un estado de excepción fallido, pero un estado de excepción, es decir, es un margen irregular como escenario país para que la ciudadanía tome las decisiones como normalmente lo ha hecho en un proceso electoral a un mes antes de estas elecciones. ¿Y cómo está la tendencia? Le preguntaba. Perdón, esa parte no la había escuchado. Sí, si tomamos la papeleta sin Álvaro Noboa, que parece ser que ya es definitivo que no está, el 26% vota por Andrés Arauz de UNES, el 15% por Guillermo Lasso, el 12% por Yacu Pérez. El resto de candidaturas están por debajo del 2%, y tomemos en cuenta que en esta simulación alcanza el 40% los votos entre nulos y blancos. 2 porcentajes que no van a ser los que tengamos al final. Tomemos en cuenta que es una alternativa en la que se refugia la población
cuando todavía no ha tomado una decisión, porque recordemos que, por ejemplo, en las elecciones de 2017 los votos blancos alcanzaron 3% y los votos nulos el 3%. Entonces, este 40% no se va a quedar así, pero lo que vemos en este momento es esta distribución. En primer lugar para Andrés Arauz, Guillermo Lasso segundo, pero muy cerquita Yacu Pérez, porque estamos hablando de 15% para Lasso y 12% para Yacu Pérez, y el resto de candidaturas, recordemos que tenemos varias otras, están sí por debajo del 2%. Bueno, y el país lo que está esperando escuchar también es decisiones y propuestas claras y concretas. Seguramente ustedes en el último sondeo recibieron respuestas sobre las necesidades primordiales e importantes sobre las que la gente espera escuchar propuestas de los presidenciables. Sí, correcto. Si hablamos, como decía hace un momento, en torno al estado de ánimo de la población que está sumamente golpeado, el peso tiene que ver sobre todo con los temas económicos, con corrupción y con crisis sanitaria. En primer lugar está mencionado crisis económica, luego corrupción, desempleo, y con el 10% se menciona también la delincuencia. Recordemos que en el último periodo, sobre todo este tema pasado, a ocupar los titulares, y crisis sanitaria es mencionada también por el 8%. Incluso cuando hablamos de la crisis sanitaria, la preocupación de la población vuelve a nombrar los temas o las consecuencias de la crisis sanitaria en su situación económica, en su situación de pérdida de empleo, en no tener dinero en casa. Por eso es que entre estas tres yo diría que va a estar gravitando. Me refiero a crisis sanitaria, a crisis económica y a corrupción. Lo de la delincuencia no es que no sea relevante, pero va a tener probablemente más o menos peso o más o menos enmarque en la medida en que las candidaturas apunten a posicionar propuestas en torno a este tema. Muy bien, vamos a estar expectantes. Hay también datos en cuanto a asambleístas, cómo pintan en las encuestas las fuerzas políticas que van a llegar a la asamblea, porque eso también decide el futuro del Ecuador, si es gobernable, es ingobernable, si va a haber pugnas políticas a futuro. Todo eso también se decide en estas elecciones, ¿no? Correcto, no hemos medido todavía papeleta para la asamblea, eso lo vamos a hacer a partir de ahora que se clarificará más la papeleta, para tener la distribución y sobre todo saber si la población está también ya familiarizada con el modo de votación en esta vez que será en lista cerrada y ya no entre listas como lo teníamos hasta 2017. Es una campaña totalmente distinta, un poco complicada también para los candidatos. El llegar hacia la decisión de los votantes se ha complicado por el tema de la pandemia. Para ustedes como encuestadores también me imagino es un tema difícil. ¿Cómo lo están manejando? Sí, en el caso de perfiles de opinión estamos trabajando de modo presencial, es decir, en hogares, pero sin duda alguna esto reviste complicaciones mayores que en cualquier otro periodo de tiempo por las medidas sanitarias, de cuidado, de protección que tiene que tener el personal y el distanciamiento. Esto significa que en los hogares también hay menos disposición a recibir a un encuestador y sobre todo se procura que el contacto que tiene sea más corto del que habitualmente teníamos en época electoral. Es un momento en el que, claro, hay que poner la vida por delante de la consecución de datos. ¿Cuánto puede variar la tendencia en los próximos días, tomando en cuenta que se viene un periodo corto de promoción y de campaña, ¿no? ¿Cuánto puede variar esta tendencia que usted nos acaba de dar, según perfiles de opinión? Bueno, puede variar tanto cuanto que tenemos todavía el 46% de indecisión, y la pregunta además fundamental que luce en este momento es si las cifras que hemos mencionado y si tomamos en cuenta además los votos válidos le permiten o no al candidato Arauz resolver esto, por ejemplo, en una sola vuelta, y de no ser así, si una segunda vuelta será con Guillermo Lasso o con Yacu Pérez, que es una candidatura que por lo que hemos visto, por las cifras ya muy cercanas a las de Guillermo Lasso, empieza a tomar un carácter mucho más competitivo que en el arranque de la campaña. Entonces, hay varias preguntas que están abiertas en este momento y por el margen de indecisión, más del porcentaje que tenemos que se está refugiando en el voto nulo y blanco, es un escenario abierto que puede variar y que va a tener días definitivos ahora mismo que ya formalmente la campaña ha arrancado y que tengamos además el pronunciamiento de parte del órgano electoral para dar ya por sentada la papeleta oficial y dejar las especulaciones sobre todo la candidatura de Álvaro Noboa.
Muy bien, Paulina, quiero agradecerle por su atención, por las cifras entregadas, por los datos, el resultado del trabajo de Perfiles de Opinión en cuanto al proceso electoral. De pronóstico reservado todavía la decisión en cuanto a presidenciales. 13 horas 55 minutos. Esto es Notimundo a la carta, siempre bien informado.